Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Como estáis viendo por aquí, ya también habéis visto la mini, pues hoy os traigo el 1815, que ya lo tengo yo por aquí preparado, con modo solitario, batallas de Waterloo. Lo tenemos por aquí, ¿vale? Un jueguecito guapo de Draco Ideas, muy majete. La verdad es que, bueno, los que hayáis jugado a Magic, pues tiene ciertas cositas de Magic. Bueno, es que al final todo se parece a Magic, ¿vale? Son sucedáneos de Magic al final. Bueno, ¿y de qué consta esto? Bueno, pues consta de la batalla de Waterloo, pero antes de iniciar la batalla de Waterloo hay que hacer unos objetivos, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, que va de la A hasta la G, esto es para el bando inglés, y de la A a la G también, para el bando, bueno, F, G, ¿vale? El último, que es la batalla de Waterloo, para el bando francés. Yo voy a jugar con los franceses. Y el inglés pues lo va a llevar la IA, ¿vale? Yo ya los tengo colocados. De hecho, aquí en la tercera fila ya lo pone que Napoleón Bonaparte, patatín, preparación, coloca a Napoleón en la fila 3. Puede moverse a través de ella, pero no abandonarla. Así que en la fila 3, aquí en teoría, según las reglas, no puede haber huecos. Pero no puede haber huecos solo para los jugadores humanos. En el bot sí puede haber huecos y no habría ningún problema. Ya sabéis que los humanos siempre jugamos con desventaja con respecto al bot. No vaya a ser, no vaya a ser que gane. De hecho, nos va a ganar y ahora os explico por qué. Muy bien. Más, preparación. Bueno, tenemos el campo de batalla, que son estas tres cartitas de aquí, ¿vale? Tenemos aquí Chateau Dugumont. Tenemos aquí Granja La Haye Sante y Granja de Papelot, ¿vale? Tenemos aquí los tres, perdonad mi francés macarrónico del bueno. Ya sé que soy cojonudo con el francés, me dedico a ello a diario, ¿vale? Venga, cositas. ¿Cómo es el campo de batalla? Pues esto es el campo de batalla, ¿vale? Esto es el escenario. Ahora bien, solo puede haber 3 cartas en cada uno de estos escenarios. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale. Entonces, ahora, en este juego por lo menos, hay otros más de este tipo, que es el de Malta y otro que no me acuerdo cuál era el otro. Era la batalla de Malta y la batalla... no me acuerdo cuál era la otra, perdonadme, disculpadme, no me acuerdo cuál era el otro. Bueno, aquí tenemos... las tácticas que ya se empiezan, o sea, al principio de la partida, ¿vale? En los otros juegos de la batalla de Malta y el otro que no consigo recordar, pues las tácticas van mezcladas en el mazo y a medida que vas sacando, pues lo vas poniendo, ¿vale? Esta es la zona de reserva. Y más cositas que cambian respecto a los otros juegos. Pues ahora sacrificar significa eliminar una carta, como en Magic, ¿vale? Sacrificar una carta, bueno, pues es una acción. Y solo puedes realizar una acción por turno. O sea, bajas carta, bajas una carta tú, una carta el otro, así, y después realizas una acción, la que quieras, ¿vale? Lo vamos viendo sobre la marcha. Ya sabéis que me gusta enseñaroslo cómo funciona jugando. Muy bien, pues venga, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo. Lo primero de todo, ya lo tenemos todo preparado, ya tenemos por aquí también unos tokencitos que lo vamos a necesitar, que ya veréis para qué sirven. Y tenemos el jugador inicial, que evidentemente pues soy yo el jugador inicial, claro está. Y después tenemos aquí un dial que nos va a indicar el nivel del bot, ¿vale? El nivel de bot es nivel rey, así que va a empezar con 1 de suministros, aparte de tener uno aquí, ¿vale? Ya iremos viendo qué significa el tema este. También tenemos nuestra cartita resumen de juego, que así nos ayuda también a hacer todas las acciones que nos permita y todas las fases, aparte también una ayudita de resumen de batalla, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos a empezar, venga, robamos 6 cartitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, fenomenal.
Lo primero de todo, las cartas lo que más destaca es el lacre, esto que veis aquí, que son como un sello lacrado, ¿vale? Que es el coste. ¿Cómo se paga esto? Bueno, pues hay dos formas de pagarlo. Uno es que este tiene coste 1, ¿vale? Pues pagaría, por ejemplo, con esta carta que vale 4, que a lo mejor es muy cara de bajar, pues pago el coste y la bajo. Y otra es que también mezclando, ¿vale? Entre cartas de estas, veis aquí que hay un lacre de color verde, ¿vale? Pues este también añade uno adicional. Se giraría, pagarías, por ejemplo, para sacar este de 2, ¿vale? Pagarías, por ejemplo, esta que es un recurso y ya con este quedaría también pagado y lo bajaría pues a su sitio. Así de fácil, sencillo y para toda la familia, ¿vale? Bueno, vamos a ver, primero, vamos a ver qué cartas nos ha tocado. A ver, tenemos por aquí coraceros franceses, dice caballería. Esta carta gana poder +1, eso no lo he explicado. Aquí viene un cañoncito, significa poder, es decir, el ataque que tiene, ¿vale? El ataque que tiene. Y este que veis aquí como una cruz o ese más es el fervor, ¿vale? Que es un fervor religioso, una fe, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Mientras esté en la fila 3, ¿vale? Sí, esa carta pues habría que ponerla en la tercera fila para poder sacarle pues el máximo rendimiento. Pero ¿sabéis qué? Voy a jugar una de mis cartas de la mano, de estos de coste bajo, que son eventos. ¿Cómo se juegan los eventos? Los eventos es una carta de usar y tirar, es decir, coges, pagas su coste y ejecutas lo que te diga. En este caso voy a jugar esta de aquí y voy a descartar este que es el catalejo. Voy a usar esta que dice genio administrativo, solitario, importante, ¿vale? Aquí pone solitario, la acción no hace falta hacerla, no hay que hacerla, de hecho. Cuando viene acción y solitario, prevalece solitario, que es lo que estamos jugando ahora. Y dice inmediatamente roba y juega gratis la siguiente carta del mazo. Fenomenal. Pues esta es la primera que vamos a descartar, ¿vale? Para poder pagar el coste que tiene es de 1, con lo cual, pues con esta carta pagamos ese recurso y jugamos pues una cartita gratis a ver qué es lo que sale. ¡Buah! Pues a ver, equipamiento. Equipa a un frente. Cualquier daño a una carta francesa de este frente es colocado en esta carta. Límite 3 usos. Vale, pues lo voy a poner aquí. Lo voy a poner en este frente, ¿vale? Lo pongo en este frente, entonces cada vez que el enemigo haga daño, pues en vez de dármelo a una de mis tropas, pues se lo comerá esta cartita. Es un equipamiento, esto significa que se queda hasta que se resuelva lo que pone en la carta, evidentemente. O sea, no hay que hacer nada más. Todavía me quedan estas 4 cartas, ya veremos a ver qué podemos ir haciendo. Bueno, yo ya he hecho mi turno. Mi turno. Yo ya he hecho un despliegue. Ahora le toca al bot. El bot, más o menos lo estáis viendo. A ver, dame un momentito. Vale, aquí lo veis mejor. El bot funciona de esta manera. Lo primero que va a hacer de todo es ver si puede utilizar una de las cartas que tiene aquí. Yo tengo estas mismas cartas. Las tengo yo en mi lado izquierdo y hacen lo mismo, o sea, no hay ninguna variación. Y aquí dice dice esto, colocación reserva, ¿vale? Estas se quedan en la reserva, porque son las tácticas. Dice acción, si tienes 3 infanterías en una fila, sacrifica esta carta para destruir una infantería enemiga, ¿vale? En este caso no los tiene, con lo cual nada. Ahora, otra. También se coloca en la reserva, acordaros, las tácticas se colocan todas en reserva. Acción, si tienes 4 infanterías en un espacio de 2×2, es decir, aquí y aquí, aquí y aquí, por ejemplo, o aquí, aquí, aquí y aquí, cosa que no hay, pues sacrifica una carta para destruir una caballería enemiga. Nada de nada, así que no puede hacerlo. Y ahora la siguiente, si tienes 3 caballerías, cosa que no lo hay, en un frente, sacrifica esta carta para destruir una infantería enemiga. Pues nada, como no lo hay, pues nada. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Que tiene que robar cartitas. Vale, ¿cuántas cartas va a robar el bot? El bot va a sacar cartas hasta que pueda sacar una cuyo coste, ¿vale? Coste tenemos aquí 1 más 1, 2, ¿vale? Cuyo coste pueda pagar. ¿Cómo es eso? Sacamos primera carta, sale un 4, no puede pagarla, con lo cual va al descarte. Siguiente,
saco otra carta, esta sí puede pagarla, esta vale 2. Entonces, esta no se gira, nunca. Solamente se giran algunas cartas en un momento determinado, pero estas no se giran, con lo cual el bot siempre va a tener mínimo 2, a menos que destruyamos esta carta, ¿vale? Así que es lo que hay. Ahora bien, es un evento, así que hay que jugarlo en el momento. Y dice, pone esta carta arriba del mazo enemigo. Tu oponente la descarta en vez de robar cartas su siguiente turno. Pues fenomenal. Fenomenal. Esto, vamos, me ha venido que no veas. O sea, cojo, robo esto y ya no puedo robar cartas. Esto por una parte me beneficia, porque si se acaba el mazo, se acabó la partida. O sea, pierdo. O el bot, evidentemente, no pierde. Vale, pues esto me lo pongo aquí como recordatorio y esto lo retiramos y ya estaría. Venga, pues ahora voy a seguir desplegando. ¿Qué voy a desplegar? Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos estos caretos que veis por aquí, son personajes, ¿vale? Son personajes importantes y este, por ejemplo, nos da un recurso. Nos daría un recurso. ¿Que me puede venir bien? Pues sí, nos vendría fenomenal. Sed de sangre. Hazle un daño a esta carta para hacerle un daño a un enemigo en este frente. ¿Qué tenemos por aquí? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Y este también me da un recurso. Son 5 cartas, pero claro, son 5. Y aquí solo tengo 4 cartas, con lo cual solo puedo hacer una cosa. Roba una carta, cuando se juega, roba una carta. Acción, comandante, mueve una unidad francesa o personaje a otro frente. Pues esto podría estar bien. Podría estar bastante bien como acción. Pero esto de robar una carta me vendría muy bien para poder quitarme la carta que me ha puesto el bot. Esto estaría mucho mejor. Y esta, bueno, pues tiene que estar en la fila 3. El problema es que en la fila 3, hasta que no ponga los otros que me faltan, no se puede poner. Con lo cual, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? También me puedo quedar con la mano que tengo. Pues es que, claro, en el turno siguiente voy a robar la dichosa carta esta, con lo cual no voy a poder robar cartas. Y por cierto, he hecho una cosa mal, que se me ha olvidado. Tenía que haber robado 2 cartas extra. Fijaros aquí en el resumen de juego, ¿vale? Que nos dice preparación, comprobar la victoria. Evidentemente, en el primer turno eso me lo he saltado porque no hay victoria por ninguna parte. Descartar hasta tener 6 cartas en la mano, como yo tenía 6 porque empezábamos con 6, pues nada. Y robar 2 cartas y después preparar todas las cartas y después ya el despliegue. Así que, si me permitís, que se me ha pasado por completo, voy a robar 2 cartas, las 2 cartas que me faltan. Y esa sí que la dejo ahí. Y ahora sí que sí. Ahora ya sí que están las cosas bien hechas. Bien hechas, vale. Tenemos por aquí. Vamos a ver, tenemos esta y esta. ¡Oh! Artillería. Artillería, esta viene muy bien. Pero ahora mismo lo que más me va a convenir no va a ser... equipamiento. A ver, ¿qué es lo que necesito realmente ahora? Ahora lo que necesito es esto de aquí, ¿vale? Necesito fervor. Necesito fervor. Y ya veréis por qué. Caballería. Esta carta gana poder... Ah, no, pero esta ya hemos dicho que tenía que estar en la fila 3. Fila 3. Pues me voy a descartar de 3 cartas. Vale, me voy a descartar. Incluso me puedo descartar de 5 cartas. Y meter esta. Me da fervor más 1. Y este me da... Cuando se juega, me da apoyo, gana fervor más 1. Cuando se juega. Está complicado, ¿eh? Está complicado. Uy, va. Este está muy bien. Aguanta 3 de daño. Me da fervor y 3 de daño. Es que está fenomenal, pero es que es muy cara. Es que son 5. 3 y 2, 5. Es que me quedo sin cartas, macho. Es que me quedo sin cartas. Hazle daño a esta carta, es que esta también está muy bien. Y esta también para quitarme la dichosa carta esta. Vale, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a pagar estas 3 cartas, ¿vale? Voy a pagar estas 3 cartas. Voy a jugar esta carta de aquí, que me dice robar una carta, ¿vale? Esta lo voy a jugar aquí. Esta lo voy a jugar aquí. Vamos a poner esto más o menos así, ¿vale? Y voy a robar la carta que me ha dicho. Y ahora viene aquí.
pone esta carta arriba del mazo enemigo. Tu oponente la descarta en vez de robar cartas en su próximo turno. Vale, no pasa nada. Vamos a ver, como lo tengo que poner arriba del mazo y este me permite robar una carta, en teoría, esto lo podría hacer. Esto sería legal. Así que esta se descarta y ya estoy liberado para poder robar cartas en mi próximo turno. Y ya pues con estas dos ya estaría. Ya no puedo hacer más, así que ya con esto lo que voy a conseguir es pasar. O sea, bueno, cuando me toque. Ahora, ¿qué va a hacer el bot? El bot va a hacer lo mismo. Tiene sus dos recursitos, saca una carta, vale, la va a jugar. Y 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis en mente. ¿Por qué? Porque este va a jugar aquí siempre. Siempre va a empezar por orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Si es artillería, si fuera artillería, la artillería hay que colocarla siempre en lo más cercano al número más bajo del frente. Por ejemplo, si tuviera que ponerlo ahora, tendría que ponerlo aquí. Si no, ya sería aquí, pero siempre en el número más bajo. Vale, fenomenal, pues ya poca chicha, ya ahí ya no puedo hacer más. Ahora me tocaría a mí, yo paso, ¿vale? Como yo paso, ahora el bot juega otra carta más. Saca cartita, vale, esta tiene valor 4 y ya no la juega, porque no puede. Así de fácil. Muy bien, pues hemos terminado este primer turno. O sea, esta primera fase. Ahora, como ya hemos terminado la fase de despliegue, es la fase del frente. La fase del frente no se puede hacer. ¿Por qué motivo? La fase de frente se refiere que hay un combate en cada uno de los frentes. No se puede hacer porque no se han resuelto los objetivos. Hasta que no se hagan estos objetivos, ¿vale? Hasta que no llegamos a la G, no hay combate en el frente. Vale, más cositas. Fase de objetivo, que es justamente lo que estamos ahora. Ahora tenemos que leer, por cierto, hay una errata, ¿vale? Importante. Aquí, si os fijáis, está el careto de Bonaparte y aquí también, cosa que no debería de ser así, ¿vale? Aquí debería estar el careto de este hombre, que es, ¿cómo se llamaba este hombre? Se llama Arthur Wesley, ¿vale? Tenía que estar este careto y no lo está, ¿vale? Eso es un pequeño fallo, pero vamos, lo que es la carta en sí está bien. Ahora dice, escapando del exilio, dice, este objetivo es destruido automáticamente, pues cogemos y la descartamos. Y este le pasa lo mismo, este objetivo es destruido de manera automática. Y ahora viene, pues, Paco con las rebajas, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues que el siguiente objetivo va a ser más difícil, porque ahora él va a necesitar más de 3 de fervor, que ya veremos cómo funciona, y yo necesito 2 o más de fervor, o sea, 3 de fervor para empezar a hacerle daño, y él necesitará 4 para empezar a hacer daño a esta carta y empezar a cumplir los objetivos. No os preocupéis que lo vamos viendo. Vale, fenomenal. Pues venimos por aquí. Vale, pues ahora, solitario, mueve el dial de recursos enemigo un paso. Pues movemos un paso para empezar el turno 2. Ahora, el enemigo, espera que da la sombra por ahí, va a tener, como estamos en rey, pues tiene 2 más 1, van a ser 3. Pues va a ser un problema bastante gordo. Ya empieza esto a ser complicado. Ya veréis cómo esto se complica, pero muchísimo. ¿Vale? Y ya estaría. En la fase de despliegue, bueno, tenemos jugar una carta, ejecutar una acción si queremos, cosa que no queremos. Y el enemigo ya ejecutó un evento, con lo cual nada, sacrificar una carta o pasar. Vale, pues ya está. No pasa absolutamente nada de momento. Vale. Pues venga, vamos al turno 2. En el turno 2 se roban 2 cartas. Bueno, antes de nada, vamos a hacer las cosas como es debido, ¿vale? Comprobar la victoria sin cartas para robar, nada. Tenemos cartas para robar, así que nada. No hay victorias, porque para tener victorias es, que no lo he comentado, se acabe mi mazo, porque el mazo del bot no se acaba nunca. Una vez que se acabe, se vuelve otra vez a empezar. Si se acaba mi mazo, estoy derrotado. Si se consiguen 2 frentes, ¿vale? Como veis aquí, se necesita hacer 11 puntos de daño, aquí 9 puntos de daño y aquí 10, ¿vale? Si se consiguen 2 objetivos de estos, pues también gana, ¿vale? Tanto él o yo, da igual. Muy bien. A ver, cositas. Descartar hasta tener 6 cartas, solo tengo 2, con lo cual no haría falta. Robar 2 cartas, robamos 1 y 2 cartitas, fenomenal. ¿Vale? Más personajes.
Mira, este de coste 0. Pues ni tan mal. Ni tan mal. Cuando se juega, campeón, haz 2 daños a un enemigo no líder. ¡Oh! 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 Lo que estoy pensando. Vale. Y este es hábil, en barra. ¡Buah! Este viene fenomenal también. Ahora ya iremos viendo qué significa en barras, ¿vale? Vale. Pues este está claro que lo voy a jugar. Vale, cositas. Ahora preparar todas las cartas. Las cartas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es de eso de preparar? Bueno, cuando juegas una acción, tienes que girar la carta para indicar que has realizado esa acción, ¿vale? Entonces, solo puedes enderezarla bien por un evento de una carta, mejor dicho, por una carta de evento, o bien cuando vas a iniciar pues un nuevo turno. Hay que enderezarlas. ¿Veis? Vamos, súper intuitivo, porque si habéis jugado a Magic, esto lo tenéis chupado. Lo tenéis chupado, porque es mucho más sencillo incluso, ¿vale? Entonces, preparar las cartas. Ahora, despliegue. Despliegue. Venga, hay que alternar la fase de despliegue. Fenomenal. Empiezo yo, porque yo tengo la cartita de aquí del primer jugador. Voy a jugar esta carta, que es Charles de Doyer. Sí, ya sé que mi francés deja mucho que desear. General de brigada francés. Cuando se juega campeón, haz 2 daños a un enemigo no líder. Vale, pues este le voy a colocar aquí junto con Bonaparte y con este colega. Y me voy a cargar este de aquí, le voy a hacer 2 daños, ¿vale? Aquí veis las 2 gotitas, significa los 2 daños, la resistencia que tiene la carta. Con lo cual esta me la cargo. ¿Por qué me voy a cargar esta? Muy sencillo, porque este, fijaros, le da un puntito para poder comprar pues cartas, cosa que no me compensa. Así que este se vendría aquí a su mazo y ya con eso estaría. Vale, ahora es el turno del bot. El bot roba una carta, sale 2. ¿Cuánto tiene? Pues tiene 2, ¿vale? Aquí en el dial lo pone 2, pues 2 recursos. Y la va a jugar, es un evento. Solitario, haz un daño a artillería. Como no lo hay, pues esta carta ya la he utilizado y no hay. Así que no puedo hacer nada más. Fenomenal. Ahora sería mi turno. ¿Voy a jugar una carta? No, me voy a quedar con las que tengo de momento. Así que es el turno del bot, es decir, que paso. Como paso, yo sigo manteniendo el primer jugador. Si pasara el bot, que en este caso nunca va a pasar, siempre va a jugar, pues ganaría el primer jugador. Pero como no es así, esto va a ser siempre mío, ¿vale? Venga, y ahora, como yo he pasado, el bot juega una última carta, si puede pagarla. Como no puede pagarla, pues ahora el bot no ha hecho absolutamente nada. Por regla general, si hubiese un jugador humano, nunca podría haber aquí un hueco. Este tendría que subir, ¿vale? Esto es lo que yo os comentaba. Pero como es el bot sí puede tener huecos. Vale. Pues venga, ya con esto vamos a la siguiente fase. La fase del frente. Como hemos dicho antes, no puede haber frente porque no hemos llegado ninguno de los dos al objetivo. Con lo cual nos quedamos como estamos. Y ahora la fase de objetivo. Bien, ¿cómo es la fase de objetivo? Súper fácil. Vemos que tenemos aquí un 2 de fervor, aquí tenemos 1 de fervor y ahí tenemos 2 de fervor, pues 1 más 2 son 3 y hay que restar el 3 menos el 2, ¿vale? El 2 del propio objetivo, con lo cual le hacemos un daño. Así de sencillo, es así de sencillo, es simplemente hacer una resta. Ahora le tocaría al enemigo. El enemigo tiene 4 de fervor y aquí tiene 3, pues 4 menos 3 pues es 1, pues cogemos aquí 1 y se lo ponemos. Fácil, no tiene más, simplemente restar, sumamos todo lo que tenemos en el frente, ¿vale? Aquí no tiene, con lo cual no hace nada. Por cierto, esto es un evento. ¿Por qué he jugado yo este evento? Hace un daño a una unidad o a un personaje. Tu oponente descarta 2 cartas de su mazo. Ahí va, pues esta la he jugado muy mal, ¿eh? Esta la he jugado fatal. Haz un daño a una unidad o personaje. Vale, pues permitirme que haga esto. Lo he jugado muy mal, perdonad que no me he dado ni cuenta, ¿Qué es lo que va a hacer? Hace un daño a una unidad, vale, como tengo esto de aquí, en vez de a las unidades, lo va a poder hacer aquí. Cualquier daño a una carta francesa en este frente, pues se le hace a esto, ¿vale? Pues hay que ponerla aquí. Perdonad que esto se me ha ido, vamos, se me ha pasado por completo, perdonadme. Creía que era un
un ejército o algo de eso. Vale, aparte me dice, tu oponente descarta 2 cartas de su mazo. Vale, pues me quito ahora 2 cartas, 1 y 2 y ya está, ¿vale? Me quito de estas 2, no sé lo que eran, pero vamos, mirad, venía una de 0. Oh, hoy venía una muy buena, que era una división de infantería. ¿Vale? Y mira, lanceros franceses, ¡buah! También buenísima. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, pues ahora sí que ya está la cosa bien. Vale. ¿Dónde estaba? Perdonad. Le habíamos hecho un daño a este objetivo, le había hecho daño yo también a mi objetivo, le quedan 6 y aquí le quedan 5. Vale. Ahora darle siguiente turno, turno 3. ¿Vale? Y esto significa que es rey ya con el turno, perdón, es rey y ahora mismo tiene pues 3 puntos de recursos, que eso es un problema, ¿vale? Ya empieza a ponerse la cosa bastante más seria, porque ahora van a salir más cartitas, bastante más cartas, joder, pues sí que la vamos a tener aquí buena, sí que la vamos a tener buena. Bueno, madre mía, ¿cómo se va a complicar esto? Vale, muy bien, pues nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí para que veáis cómo funciona, ya estáis viendo cómo funciona esto, que no tiene ningún... Es que es súper simple, no tiene nada, o sea, es que es como el mecanismo de un chupete, ¿vale? No tiene absolutamente nada de complejidad a la hora de jugar. Como veis, juego de cartas, muy sencillo, no sé si llamarlo Wargame o qué llamarlo, ¿vale? Algunos lo llaman Wargame, bueno, pues lo dejamos en Wargame. Y muy sencillote para toda la familia, prácticamente, ¿vale? Es a partir de 14 años, si mal no recuerdo, pero vamos, muy sencillo, rápido de jugar. Lo que pasa es que yo me estoy tomando mi tiempo, evidentemente, para enseñaros cuál es el funcionamiento de las cartas, cómo funciona y tal. Y vuelvo a pediros perdón por el tema del evento, que no me di cuenta y creía que era una carta de una infantería. Pero bueno, no pasa nada, lo he resuelto en el momento. Vale, fenomenal, pues nada, lo dejo aquí, ¿vale? Daros las gracias por estar ahí, daros gracias por suscribiros y los que no, por favor, suscribiros, es completamente gratuito y encima nos ayudáis un montón y podemos traer material nuevo como este, 1815, la batalla de Waterloo. Por cierto, la otra batalla que no me acordaba se llama la batalla de Hafling, ¿vale? Que se me había olvidado en 1066 creo que era, o 1056, algo así, ¿vale? Que se me había pasado por completo. Le estuve dando vueltas y digo, joder, tengo que mirarlo. Pues era ese, ¿vale? O sea, Hafling, Malta y este de Waterloo. Así que nada, ya me he despedido ahí medianamente y deciros también que nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch y, como no, por aquí, evidentemente, en YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.